marcando el rumbo. Siempre tempranito para ti. El TBT del día de hoy lo quiero dedicar a Agliberto Meléndez. Este señor, que nació en el año 1942 en Altamira, Puerto Plata, y tenía ascendencia puertorriqueña. Este señor estudió cine en la Universidad de Nueva York por 2 años y también estudió economía en otra universidad, y fue uno de esos creadores magníficos que se atrevió a crear una película de manera profesional en el año 1988, que es considerada la primera película profesional con un elenco y un equipo local que narra la tragedia del buque Regina Express, y atrajo a 100,000 espectadores y obtuvo 14 premios internacionales. Justamente, como decía a principio del programa, ayer tuve la oportunidad de hablar tanto con Carlos Alfredo Fatule como con Basilio Nova, que ambos pertenecieron al elenco de esta película, y le preguntaba tanto a Carlos Alfredo, pero solamente vamos a poner el audio de Basilio Nova, donde él habla tanto de cómo fue la oportunidad de trabajar con este señor y de sus aportes culturales a República Dominicana. Así que está conectado el auxiliar y vamos a reproducir el audio de Basilio Nova. Buenos días, tengan todos los amigos de Marcando el Rumbo. Bueno, gracias por permitirme llegar a todos tus radioescuchas, televidentes. Ayer la República Dominicana pues recibió la noticia del fallecimiento de uno de los grandes de la cultura dominicana, uno de los hombres que marcó el inicio del nuevo cine en la República Dominicana. Me refiero a Agliberto Meléndez, persona a quien conocí y con la que trabajé y con la que cultivé lazos de afectos y de amistad. Cuando Agliberto estuvo al frente de lo que se llamó el Instituto Nacional de Cultura, un proyecto para crear el Instituto Nacional de Cultura, pues organizó lo que se llamaban Festivales Nacionales de la Cultura. Así conocí yo la impronta cultural de Agliberto Meléndez, que había estudiado cine fuera del país. Bueno, pues hubo un llamado a casting para leer el guión de Un pasaje de ida. Allí había mucha gente de los medios, de Tabaviquiana, que iba a ser uno de los personajes principales, inclusive uno de los grandes peloteros también dominicanos, iban a ser protagonistas de esta película. Y entonces allí estaban maestros míos del teatro como Rafael Villalona, Danilo Taveras y otros personas ligadas a la cultura. Cuando terminó la lectura del guión, que aún seguía estando en elaboración, yo solamente tuve que decirle lo siguiente a Agliberto: yo quiero estar en esa película aunque no me paguen. Y esa fue una decisión que tomé por la valiente denuncia que iba a hacer la película, el proyecto de película o el guión de ese suceso que aconteció en la República Dominicana con los ahogados en el barco Regina Express. Era una denuncia a los gobiernos, al gobierno de Balaguer, a los funcionarios que vendían viajes como polizontes a barcos. Lo mismo que pasa hoy con el tráfico de ilegales, de indocumentados, ¿no? Pues esa denuncia era la que enfrentaba, la que encaraba el proyecto cinematográfico de Agliberto Meléndez. Bueno, pues felizmente yo fui seleccionado para participar en esa película, que al día de hoy es la principal y la mejor película dominicana de todos los tiempos, y que marcó un hito, un antes y un después del cine en la República Dominicana. Un pasaje de ida
pues marcó ese arranque de lo que hoy se conoce como el cine dominicano moderno. Agliberto sembró esa semilla que prosperó. Como pasa, y se ha dicho muchas veces, que uno no es profeta en su propia tierra, pues Agliberto y Un pasaje de ida tampoco lo fueron. La crítica derribó a Un pasaje de ida catalogándola de mala. Los críticos de la época comparaban el cine dominicano con el cine de Hollywood y entonces la película tuvo ese zarpazo, esa herida estocada de muerte. Pero Agliberto tuvo la sagacidad y la habilidad de mandar la película a concursar a importantes festivales mundiales de prestigio. Y la suerte tuvo la película de que fue premiada, multipremiada. Entonces, esos mismos críticos que habían acabado, para decirlo en el argot popular dominicano, que habían destruido con una crítica mordaz y destructiva a Un pasaje de ida, luego tuvieron que tragarse sus escritos, tragarse sus palabras, y luego esa misma crónica que no le dio el favor cuando se estrenó aquí en República Dominicana, pues esa misma crónica tuvo que premiar a Un pasaje de ida porque ya venía preñada, podría decir yo, de tantos premios. Conozco muy de adentro todo lo que pasó con ellos porque me integré a Agliberto, me integró un equipo de trabajo para la distribución de la película, y también puedo decir que la película, cuando se iba a estrenar en Santiago de los Caballeros, tampoco el día del estreno no pudo ser por un diferendo entre Agliberto, y los distribuidores de la película en Santiago, los dueños de los cines de Santiago. Hubo un diferendo, una contradicción en el problema, en el modo, en la manera de contar las personas que iban a ingresar a la sala, y en Santiago no se pudo dar. Luego, pasaje de ida de esa primera etapa, siguió conquistando premios internacionales. Y recibir el reconocimiento nacional. Así que para mí, mi entrada al cine, igual que muchas de las figuras del teatro dominicano, porque hay que señalar eso, esa película de Agliberto Meléndez estaba llena de talento actoral, profesional y formado dominicano. Eso es un plus que tiene esa película, Un pasaje de ida, porque la mayoría de actores y actrices como María Castillo, Delta Soto, Víctor Checo, Juan Carlos Mañón, Basilio Nova, Félix Germán, ahí debutó en el cine Carlos Alfredo Fatule, Muñiz también, o sea, era talento criollo puro, pero fundamentalmente talento teatral, y eso le dio, la inmensa Delta Soto, que estaba ahí también, eso le dio una tremenda fuerza. Ángela Che, cómo se me iba a olvidar ese nombre, también estuvo ahí Giovanni Cruz, Pepito Guerra. El Parnaso teatral dominicano estaba ahí en esa película y está ahí inmortalizado con Un pasaje de ida. De modo que esa sapiencia de Agliberto de garantizarse una buena actuación con el talento teatral dominicano es lo que deben los jóvenes cineastas de hoy día también tomar en cuenta para garantizar la calidad de las interpretaciones de los personajes, de los roles de sus películas, que no desdeñen el talento teatral dominicano, que vean el ejemplo de Agliberto Meléndez de incluir en su película Un pasaje de ida al talento teatral dominicano formado nacional e internacionalmente. Agliberto no solo hizo ese aporte a la cultura dominicana, sino que tiene otras películas que hizo
Y también pueden considerarse aportes a la República Dominicana, como esa película que filmó sobre la biografía de otro grande de la política dominicana. Me refiero a su cuñado, el doctor José Francisco Peña Gómez, el considerado el más grande líder de masa de todos los tiempos en la República Dominicana. No solo por ser su cuñado, sino porque Peña Gómez merecía ser resaltada su hazaña, venir de tan bajo, de tan humilde procedencia y llegar a ser tan grande en la política nacional y en la internacional, en la política nacional y en la política internacional. Y reitero que Agliberto Meléndez estuvo trabajando arduamente para crear el Instituto Nacional de Cultura a través de esos festivales de la cultura que le patrocinó el Estado Dominicano en los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano. Así que ahí están los aportes de Agliberto Meléndez. Yo espero que sea reconocido por siempre su aporte a la cultura dominicana y al cine dominicano. Es el papá del cine dominicano. Gracias. Es de unos festivales culturales que realizaba. O sea, él mandaba a personas a ubicar en cada uno de los pueblos. Bueno, Sari, ¿de dónde es tu familia? De Santiago y de La Vega. Él mandaba personas a Santiago, mandaba personas a La Vega, investigaba quiénes bailaban, quiénes cantaban, y duraba un tiempo preparando esas personas, y luego acá, en la Plaza de la Cultura, se presentaba un gran festival donde todas esas personas podían presentarse durante un día, y siento que esos son de los elementos que hay que rescatar en República Dominicana por el hecho de que hoy en día las casas de cultura, por lo menos en mi zona, bien gracias, no funciona, y se puede decir que ni existe, y en otros lugares que me he movido, y creo que la juventud y también la niñez de nuestro país necesita tener esos apoyos artísticos, culturales, para que puedan seguir desarrollándose y no simplemente consuman lo que se le hace más fácil, que hoy en día es el dembow, porque tú estás en tu casa tranquilo, criando a tu hijo bien, pero el vecino del lado con un kitipón viene y te pone dembow y un sinnúmero de cosas que son libres, porque viajan libremente por ahí y tu hijo lo puede escuchar, pero creo que es una política a implementar que se le debe al país para seguir mejorando nuestra sociedad. Y les invitamos también a que vean esas películas, por ejemplo, la que mencionaron de Color de la Noche, que es inspirada en el doctor José Francisco Peña Gómez, que transmite esa parte política, social, y también un pasaje de ida que, como conversábamos hace un rato, lo que vivimos los dominicanos con el tema de migración y todos los ámbitos que ha pasado el país, nuestra idiosincrasia, y conocer un poquito más de nuestra historia. En paz descanse este grande del cine dominicano. Así es, nosotros Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó, marcando el